Hola, ¿qué tal muchachos? ¿Cómo están? Deseo que estén muy bien en este día o en esta muy buena noche. Yo siempre les envío muy buenas energías. ¿Cómo están? Tengan su pequeño vaso de agua y continuemos con la mejor de las energías. Hidratémonos y comencemos esta energía, este episodio relax. Espero se haya leído en la cámara. Por ahora vamos a conversar con todos los integrantes del equipo. Primero que nada, saludemos al perro. Koromaru es todo adorable, da la pata. Koromaru está relajado, no parece que esté para paseos hoy. Tal vez mañana, tal vez mañana. Yukari. ¿Vamos a morir todos? ¡Qué narices! Solo intentamos vivir con buena mente podamos. ¿Y ahora qué? ¿Se va a acabar todo así como así? No me lo puedo creer. Esto es en referencia a lo que hablamos en el episodio anterior sobre que tenemos, como dice en la esquina superior derecha, 28 días para técnicamente resolver el fin del mundo. Mitsuru, nunca había pensado en el final de mi propia vida. Es como si todo lo que conociera se hubiese destruido. Todo el mundo anda pesimista, pero vamos a resolver eso. No se preocupen. Fuka, amiga Fuka. Vamos a morir todos. Dios mío, toda esta gente está muy depresiva. Por muchas ganas que tengamos de vivir, nadie escapa a la muerte. Pero nosotros vamos a conquistar a esa muerte griega que nos está amenazando. Ken. I'm sorry. Disculpa, ahora no estoy para hablar. Todo el mundo anda deprimido, qué loco. O sea, tenemos que encontrar la solución. Akihiko. Un final inevitable. No puede ser. No pienso aceptarlo. Exactamente. Busquemos la solución. Junpei. Ese cabronazo de Ryoji se la ha tenido que ir a la olla para soltar todo eso sin venir a cuento. Vaya miércoles, colega. No lo entiendo. Todo el mundo anda súper deprimido. Pero no dejemos que eso nos deprima. Salgamos a la calle y disfrutamos en este caso de esta noche o de este buen día. Entiendo que la advertencia que nos dio Ryoji fue horrible. Es inevitable, no pueden hacer nada. Pero yo creo que sí podemos hacer cosas. El juego nos va a dar una opción de cómo vencer ese final inevitable. Pero mientras, en los 28 días que nos quedan, vamos en este caso a tratar de subir inteligencia. El restaurante Wakatsu debería pasar la noche aquí. Por favor, espero que esta sea la vez que subamos intelecto. Pero acostado. He pedido un menú completo de marisco. Gracias a el omega 3 del pescado, siento que tengo una mente más ágil. Oh, man. Yo creo que llegamos. Vamos. ¡Yeah! Comenzando el episodio. Intelecto número 6. Genio. Ahora somos 6 en encanto, carismático, 6 en coraje, fuera de serie y por fin, muchas gracias Dios, por fin, somos intelecto número 6, genio. Man, en verdad que eso es un gran logro. Tener todas las estadísticas al máximo es algo que tenemos que hacer tanto en esta aventura como en la vida real. Seamos fuertes, inteligentes y encantadores. Oigo a la gente hablar. Alumna habladora dice: he oído ya más de uno decir que no hay que preocuparse por la apatía. Yeah, exactly. Alumna ruidosa dice: yo también he oído lo mismo. Dicen que tranquiliza a la gente, ¿verdad? ¿Crees que una especie de religión nueva? Aunque entiendo lo que quieren decir, ¿creen que la apatía es una religión nueva? What? Sí, hombre, ¿de verdad te lo crees? Sí, es una estafa. Ha sonado la primera campana. ¿Debemos entrar a clases? Mejor aún, después de clases.
Las clases han terminado por hoy. Oh, man, y esta vez no está ni Aegis ni Ryoji. Man. En verdad que el juego te acondiciona a querer a estos personajes y cuando ya no están, se siente la ausencia. Junpei. Ahora no puedo concentrarme en clases ni de problema, amigo. Vamos. Junpei nunca ha podido concentrarse y ahora menos. Se entiende con la preocupación, pero se entiende. No se preocupen, muchachos. Ocupémonos en vez de preocuparnos. Un poco más de agua. Y en estos 27 días, como dice en la esquina superior derecha que nos quedan, subamos lo más que podamos, con este caso con los vínculos. Tenemos aquí unos mensajes de texto de Bebé, Fuka, Kenji y restaurantes. Oh, de hecho bastantes. Dice solicitudes de, en este caso, de Elizabeth. La avaricia es un pecado terrible. Eso es cierto. Por desgracia, mis deseos me corroen y ahora ha aumentado el número de solicitudes que tengo para ti, dice Elizabeth. Me haría increíblemente feliz que dedicases tiempo a completarlas. Atentamente, por siempre, Elizabeth. Ok. Pronto hablaremos con ella. Tal vez cuando vayamos a Tartar. Fuka. Hola, Lobos. ¿Te vas ya a casa? Parece que Fuka quiere volver a casa conmigo. Siento que gracias a la persona Apsara podemos mejorar más rápido. Oh, no creo que mi vínculo con Fuka se fortalezca aunque pasemos tiempo juntos, pero tal vez la próxima vez sí. Pasamos un rato con Fuka. Y ella. Muchas gracias. ¿A dónde vamos? Llevémosla, en este caso supongo, al techo. Dice Fuka. El otro día leí un libro que... Mi vínculo con Fuka se estrecha a medida que paso tiempo con ella. Siento que nuestra relación se fortalecerá pronto. Oh, man. Es hora de irse al instituto. He decidido volver a la residencia. Irse del instituto. Man, estamos en el rango 7 con Fuka. Estamos pronto a terminar ese vínculo. Entonces, esforcémonos. Junpei. Hola. Oye, ¿y si lo de ayer fue solo un sueño de locos? Sorry. Probablemente no. No pueden estar tan decaídos. Quiero esperanza. Y es lo que tendremos. Yukari. Hey, so... Creo que necesitamos un tiempo para procesarlo todo. Fue todo tan repentino. Deberíamos repasar todo lo que sabemos. ¿Quieres que lo hagamos juntos? De hecho podemos... Me gusta esto. Perfecto recordatorio. Podemos evitar la caída. Ryoji dijo que es imposible. Nyx es la encarnación de la muerte. No podemos vencerla. Ni derrotarla. Sorry. Veamos. ¿Y si dejamos a Ryoji con vida? Y si dejamos a Ryoji con vida, tendremos que enfrentarnos entonces a Nyx. Y, por lo visto, Nyx es invencible. ¡Qué injusto! Sorry. Veamos la siguiente pregunta. ¿Qué tal si... ¿Y si matamos a Ryoji? Podemos retrasar un poco la caída, pero nuestros recuerdos de la hora oscura se esfumarán. Si bien puede que sea la salida más fácil, dudo que pueda aceptarlo. Sí, nosotros no vamos a hacer eso. De hecho, spoilers, creo que ese es el final malo. Hay dos finales buenos. Hay un final bueno y un final malo. Y, muchachos, en este canal, por supuesto que vamos a hacer el final bueno. Dice Sorry. la última pregunta. ¡Demonios! ¿Y ahora qué? Yeah. Bueno, tenemos que tomar una decisión. Pero no quiero huir. Nosotros tampoco vamos a huir, no queremos eso. Fuka, Hey. con todo lo que está pasando, no podremos ir a Tártaro durante un tiempo. Oh, ok, interesante. Yo también tengo que aclarar mis ideas. ¿Quisieras preguntarme algo? El aumento de usuarios de Persona.
Según Ryoji, que haya más usuarios de persona se debe a tu existencia, que pueda usar más de una persona. Viniste con Ryoji en tu interior, lo que acabó juntándonos a todos. Así como las sombras estaban dispersas por distintos lugares. Hey. Ok. ¿Qué tal sobre mi existencia? Por lo que contó Ryoji, hace 10 años estuviste presente en la lucha entre Aegis y Ryoji. Como Aegis no pudo derrotar a Ryoji, decidió sellarlo en tu interior. Lo que te pasó fue terrible. Amén. Veamos la última pregunta. Las 12 sombras reviven. Well, Cuando viniste aquí, Ryoji comenzó a despertar en tu interior y las 12 sombras empezaron a actuar. Ok, eso fue un resumen muy importante, un poquito corto. Mitsuru, debemos repasar la información que tenemos. ¿Hay algo en concreto que quieras saber? Esto es interesante, cada personaje parece tener estos diálogos. Exprimamos el juego, muchachos. Descubramos toda la información. ¿Qué le ha pasado a Aegis? Buena pregunta. Tras el incidente, trasladaron a Aegis al laboratorio. Los investigadores están atendiéndola, pero la cosa irá lento, dada la gravedad de sus heridas. Oh, man. Miren la cara de Mitsuru. Hasta ella está un poco preocupada. Oh, man. ¿Por qué a Aegis no le gusta Ryoji? Es porque es una sombra, pero veamos qué dice Mitsuru. In that case, Aegis perdió los recuerdos de su batalla contra Ryoji Mochizuki hace 10 años. Sin embargo, algunas partes de ella seguían detectando que era una sombra. Una sombra sumamente poderosa a la que ya se había enfrentado. Muy interesante. Y por último, ¿por qué Ryoji tiene forma humana? well, Excelente pregunta. Ryoji Mochizuki es una sombra, la misma que Aegis selló en tu interior hace 10 años. Ha ido cambiando durante todo este tiempo, como resultado de estar dentro de un humano. Con el tiempo, acabó adaptando apariencia y características humanas naturales. Estas características humanas es lo que influyó para que acabara dándonos una oportunidad. Oh, man. Esto está tan bien escrito. Y me gusta que den esta explicación justo el día después de que Ryoji dio toda esa explicación. Ken, ¿ya te encuentras mejor? ¿Ya puedes hablar? so, Esperaba que esta situación fuese un simple pesadilla. Recuerdo perfectamente la otra vez que deseé que todo fuera un sueño. Oh, man. Habla de esa escena ruda. Oh, man, la pérdida de su mamá. Junpei dice, ¡qué tonto es Ryoji! ¿A quién se le ocurre decir que el mundo va a terminarse? Además, ¿a qué se refiere con eso de el tazador? Sí, no, yo no entendí mucho la palabra tazador. El que mide, no sé, el que ama las tazas. Dice Akihiko, debemos mantener la calma. No podremos tomar la decisión adecuada si perdemos la compostura. Lo primero es repasar la información que tenemos. El propósito de las sombras. Well, Las sombras son fragmentos de Nyx, y el único motivo de su existencia es revivirla. Las sombras son las cosas en este caso que estuvimos peleando en cada luna llena. La sombra de la justicia, el arcano, en este caso los arcanos de la justicia, amor. Todos estos arcanos que peleamos en las lunas llenas son los que quieren revivir a Nyx, como recordatorio. Veamos, ¿qué tal si le preguntamos a Akihiko qué es el tazador? about that. El tazador es quien invoca a Nyx. Su aparición es signo de que la caída se acerca y de que todos los humanos pasarán a formar parte de los perdidos. Really? Supongo que lo que está ocurriendo es solo el principio. Tendremos que investigarlo, supongo. Y por último, ¿quién es Nyx?
Listen. Según Ryoji, Nyx fue quien trajo el concepto de la muerte a este mundo. Hará que todos los humanos acabemos formando parte de los perdidos. Y como los perdidos no pueden sobrevivir sin alguien que cuide de ellos, todos acabaremos muertos. Eso es un destino muy cruel, muy malo. Lo vamos a evitar, 100% evitaremos eso. Por ahora acariciemos al perro. Koromaru tiene un cepillo que me resulta familiar entre las patas. Parece que Koromaru no va a conseguir nuevas habilidades, pero de todas formas cepillemos. ¿Deberíamos pasar tiempo con él? Por supuesto. Y está súper feliz. Koromaru parece satisfecho. Lo he cepillado lo mejor que he podido. Se ve que está un poquito cansado. Koromaru ha vuelto con un amuleto de la suerte. ¿Me estará dando las gracias por haberlo cepillado? Amuleto de la suerte. Oh. Súper bueno. Quisiera sacarlo un día a pasear. Supuestamente me puede dar un rubí si lo paseo. He jugado un rato con Koromaru antes de volver a la residencia. Creo que estábamos dentro de la residencia jugando. Tal vez un error de traducción. Un poco de agua antes de entrar a clase. Oigo a la gente hablar. Hey, did you hear? Alumna habladora. ¿Has oído lo de Ryoji, el de la clase 2F? Han trasladado a sus padres otra vez, así que ya no vendrá más por aquí. What? Alumna ruidosa. ¿En serio? ¿Por eso faltó ayer? ¿Quién iba a pensar que conseguiría adaptarse tan rápido en un mes? ¡Qué misterio! Ha sonado la primera campana. Lo que no saben es que Ryoji es el arcano de la muerte y que tenemos 26 días para resolver este problema. Pero eso no lo saben. Las clases han terminado por hoy. Solo por hoy. Oh, podemos juntarnos con Fuka. Y tal vez esta vez subamos a nivel 8. Esta música es muy buena. Aquí se encuentra Fuka. Oh, hi. Oh, ¿te vas a casa? No estarás libre hoy, ¿verdad? Me gustaría que me acompañases a un sitio. Siento que gracias a la persona Apsara podemos avanzar más rápido el vínculo. Y perfecto. Creo que mi relación con Fuka se estrechará pronto. ¿Pasamos un rato con Fuka después de clase? Sí. Thank you. Gracias. Me habría costado un montón. Es el restaurante de ramen de la zona de tiendas. ¿Vas mucho allí? A la zona, no al restaurante. Oh, no. Wow. There are so many choices. De hecho, este restaurante sí What do hemos I ido. pick? Sí hemos ido varias veces. Special ramen bowl and an extra large side of rice? I am curious about that one, but it sounds like a lot of food. Probablemente. Mejor no pidas eso. Me como yo tu ramen. Probablemente. What to do? I've heard you can eat more if you reduce the number of times that you chew. But then, I don't think you'd be able to really taste the food if you ate that way. Exacto. I think I'll just go with the regular set meal. Ok. Los pedidos están listos. El sabroso caldo es un auténtico placer para el paladar. That was really good. It had a strong flavor, but went down so smoothly. El ramen, el caldo del ramen, el ramen suena como algo riquísimo. Dan ganas de probarlo. Food from a restaurant always tastes so amazing. You know, before I moved into the dorm, I'd never really eaten out that much. I
my parents always said that eating at home would give me more time to study. And whenever we ate, that's all we'd talk about. My upcoming tests, my post-graduation plans. Oh, se implican mucho, ¿no? Creo que la palabra era aplican, no implican. They even factored that into my diet. They said certain foods would boost my focus. I don't really remember how any of it tasted, though. I was always too high-strung to notice. Eso no suena bien. I really didn't want to disappoint my family. That's why I tried so hard to meet their expectations. But all they ever said to me was, try harder. I was never good enough for them. And I think that's a big reason why I never had any confidence in myself. Totalmente, eso puede afectar completamente la crianza de los padres, la crianza negativa, puede afectar a la autoestima de uno, pero uno tiene que, en este caso, sobrepasar eso. Fuka me ha hablado sobre su situación familiar. Claramente es más fácil decirlo que hacerlo, pero se puede hacer y es mejor en este caso no sentirse como una víctima y, en este caso, ser un buen padre y no repetir esos errores. Parece que nuestra relación se ha estrechado. Fuka es una muy buena persona y siento que así la acusan de ladrona. Los padres la sobreexigen y tiene bullies que después así termina siendo sus mejores amigas. Su historia es muy interesante. Rango 8, sacerdotisa. Oh, you know, the gyoza here was really good too, wasn't it? Sí. Slightly crunchy on the outside, but soft on the inside. I'd like to try making some myself one day. Plus, I bet it would be fun to make it together with someone. Oh, but I'm not quite ready for that yet. I'd probably make so many mistakes. Estaría bien. Te preocupas demasiado. Estaría bien. You think so? But if it doesn't come out well, wouldn't I just be wasting everyone's time? No, vas mejorando paso a paso. I'm a little afraid that it might turn out like that, actually. Oh, say, could I ask you for one more favor? I'm thinking I'll take this opportunity to study how to make gyoza, like the ones here. Just so I have more options when cooking for everyone. Oh, man. Fuka y yo hemos comido gyozas y hemos hablado de cómo se hacen. Es hora de volver a la residencia. Man, estamos en el rango 8, solo 2 niveles más para poder subir con Fuka. Vamos a ver qué actividad se puede hacer en la noche, pero creo que vamos a tener que usar una de nuestras cartas. Oh, mírenle la cara a Mitsuru. Ah, lobos. ¿Crees que...? Esa cara es muy inusual, casi nunca muestra sus 2 ojos. Ah, da igual. No sirve de nada preguntar una cosa así. Es verdad. ¿Tienes miedo? No. Yo no lo definiría como miedo. Es solo que no logro entender lo que ha pasado. Pensaba que me había vuelto más fuerte tras lidiar con lo de mi padre, pero... Man, necesito que así el grupo tenga buenas noticias. Están con el autoestima, la moral baja. Y eso es malo para el equipo, malo para el ejército. Hey! Dice Yukari, Ryoji dijo que algo interrumpió la unión. Seguramente fue por lo que hizo mi padre, ¿verdad? Mi padre se enfrentó a la caída en su momento. Y ahora me toca a mí. Oh, man. Bien, puede ser, puede ser. Dice Hey. Fuka, quería escuchar la voz de Natsuki, así que la he llamado. Se dio cuenta de que estaba preocupada y por eso me preguntó qué me pasaba. Pero no he sido capaz de decirle que el mundo está al borde de la misma. Menos mal que no le dijo. No sé qué pensar. Lo que hay que pensar es que vamos a encontrar la solución. Mitsuru. Hello. Y Kutsuki y mi abuelo aceptaron la caída como el susto del destino del mundo. No le consideraban digno,
de ser salvado, que acabó con sus esperanzas de futuro. Man, eso está intenso. Akihiko, I think. de nada sirve darle vueltas al tema, así que me voy a entrenar. Ahora mismo es lo único que puedo hacer. Muy sabio, eso es muy sano, Dios mío. Eso es lo mejor. Entrenen. En cualquier situación ese es el mejor resultado. Estarán listos, pase lo que pase. Después de esta sesión sí o sí voy a entrenar. Por ahora vamos a usar el ordenador de la residencia y vamos a usar una de nuestras cosas de notas de la página de cita virtual. De esa manera podemos subir más rápido. Voy a volver a probar el pase de ofrenda de prepago que venía con el enlace. Grandioso santuario del emparejamiento. Piense en la persona con la que desea intensificar su relación y haga clic en el botón. ¿En quién debería pensar? Esto sirve para, en este caso, subir el vínculo de una persona como si estuviéramos en el santuario, en la iglesia prácticamente, pero estando en este caso en la casa. Es como ir a la iglesia de manera tecnológica. Lo mejor es ir en persona, pero de esta forma, rezando, progreso actual 3%, siga pensando mientras espera. La barra de progreso parece atascada en 3%. Seguiré pensando en Fuka. Parece que la plegaria se ha completado. Tras meditar nuestra relación, Fuka se ha vuelto más importante para mí. Bien, siento que mi vínculo con Fuka se ha fortalecido. Si desea hacer otra plegaria, compre otro pase de ofrenda. Tal vez lo hagamos, tal vez lo hagamos. Se ha hecho tarde, debería volver a mi habitación. Y paso a paso van pasando los días. Veamos en qué momento el juego nos va a permitir, en este caso la aventura, nos va a permitir volver a Tártaro. Sería bien bueno. Hoy no hay clase. Ya casi empieza el programa de teletienda. Es domingo, es correcto. Oh man. Paso a paso. Oh, por cierto, aquí en el estante se están en este caso reuniendo las cosas que hemos hecho en cada viaje, en cada escena. Hemos tenido algo. Es la foto en la que nos hicimos todos juntos en la residencia el 4 de noviembre. Todos salimos sonriendo en la foto. Ojalá pudiera mostrarla de nuevo en pantalla. Es la máscara del festival de verano, la que está en la esquina superior izquierda, rosada. Mitsuru, Aegis y yo dimos un paseo y vimos muchos puestos. Y por último, es una concha de caracol marino de la playa Yakushima. Tengo muy buenos recuerdos de cuando estuve con mis amigos en Yakushima. Oh man, qué detallazo, así que hayan agregado esas cosas del viaje en su cuarto, en su recámara, en un estante. Oh, todo el mundo está aquí arriba, qué loco. Pero primero lo primero, los domingos, antes de hacer cualquier cosa hay que hacer el programa de teletienda. De los altavoces sale una canción odiosa pero pegajosa. Tanaka en la tele. Hola, hola. Les doy la bienvenida al programa de teletienda Los Increíbles Artículos de Tanaka. Soy el presentador Tanaka y vengo a mostrarles en directo mis increíbles artículos. Les enseñaremos productos fantásticos a precios imbatibles. No podrán cambiar de canal. I'm going to do it. Hoy presentamos un lote de cestas de fruta de lujo. Aquí a veces no puedes permitirte comprar fruta muy cara. Good. En primer lugar, tenemos le di sin querer a X, la manzana Hokyoki, y vienen en un par de 3. Estas grandiosas manzanas no están en cualquier mercado. Madre mía, es maravilloso, pero todavía hay más. Not bad, kid. También añadiremos mandarina Hiranya. ¿Adivinas la cantidad? 2. Y todo eso solo por 14.800 yenes. Es un producto especial de edición limitada que solo estará disponible hoy. Eso es, solo hoy. Compro el lote manzana Hideyaki por 14.800, por supuesto.
He comprado el lote de manzana Hogyoki. Thanks, kid. Hogyoku. El próximo día presentaremos un lote de estudio para los exámenes. ¿No lo perderán? Eso es todo por hoy. Los hemos vendido todo. Lo siento, amigos. Bye bye. Nos vemos el domingo que viene a la misma hora y en el mismo canal. La teletienda ha terminado. Man, eso es una ganga. Eso es muy poco dinero el que necesitábamos para comprar las cosas y tenemos bastante. Ken, hablemos con Ken, amada. ¿De verdad no podemos hacer nada? Nada de nada. Qué complicado. Lo siento, no debería esperar que tengas respuestas para todo. Ken es muy maduro, esa última línea, pero sí tenemos las respuestas. Solo que tal vez la aventura nos lo dirá cuando pasen más días. Mitsuru dice: Oh, right. acabo de recibir un informe del laboratorio. Parece que pueden reparar a Aegis por completo. No obstante, no saben bien cuánto van a tardar. Well, Dice Fuka: ok. Sufrió daños graves. Así como me alegro de que al menos puedan arreglarla. Sí, en la última escena que tuvimos con ella, que fue en el episodio anterior, me dio cosita. Yo pensaba que había muerto. Dijo: tengo miedo. Y se apagan las luces. oh, thank goodness. Dice Yukari: oh, sí. Espero que vuelva pronto. Me alegra que cuando están aquí todas tienen como que un comentario. Si una dice algo, las otras dos tienen algo que decir. Me gusta. Fuka: he estado pensando en lo que va diciendo por ahí Estrega. En parte me recuerda a lo que contó Ryoji. Así que tenía que saber algo de la caída. That's... Qué frustración más grande. Es como si se rieran de nosotros. No. No hay nada que podamos hacer ahora mismo. Así que vamos a centrarnos en Nyx. Totalmente. Totalmente de acuerdo. Yukari: Hey, so... ¿qué estará haciendo Ryoji? Parecía que a él era al que más le importaba el fin del mundo. No puedo evitar preocuparme por él. Right. Cierto, él tampoco quiere que se produzca la caída. Seguro que desea lo mismo que nosotros. Bien puede ser, bien puede ser. Por ahora, la tradición de los domingos es completar el vínculo de Maya y una buena tradición. La ventana del chat está parpadeando. Parece que Maya quiere jugar a Innocent Sin Online conmigo. Creo que mi relación con Maya se estrechará pronto. Perfecto. ¿Debería quedarme en mi escritorio hasta entonces? Excelente. Creo que voy a pasar el día jugando videojuegos. De nuevo, un muy buen plan. Excelente. Oh, ¿qué es esto? Pantalla del juego. Anuncio importante. Desde el lanzamiento de Innocent Sin Online, nuestro deseo ha sido mantener el juego todo el tiempo posible. Por desgracia, tras considerarlo detenidamente, hemos tomado la difícil decisión de interrumpir el servicio. ¡Oh! Van a cerrar el videojuego. Nos disculpamos de todo corazón por las molestias que pueda causar nuestros fieles jugadores. ¡Oh! Los servidores permanecerán abiertos hasta la fecha final oficial. Aten los cabos sueltos del juego antes de ese día. Agradecemos la comprensión y esperamos que hayan disfrutado de Innocent Sin Online. Saludos cordiales, el equipo de Innocent Sin Online. Oh man, esto es como cuando cerró Gundam Evolution. El juego se ha puesto en marcha. Estoy en la mazmorra de Shinagawa. Veo a Maya. Dice Maya: ¿has recibido el mensaje de los administradores, Tatsuya? Maya mira hacia otro lado. Ponía que van a cancelar Innocent Sin. ¿Crees que van en serio? Ya no podemos hacer nada. Venga ya. Yo qué sé. Van a cerrar el juego. Ya no podemos hacer nada. Ah, ya. No creo que hubiera tanta gente jugando ya.
Maya parece triste. Pero es un asco. Seguro que solo quieren ahorrar dinero. Maya se acerca. Tatsuya, ¿crees que podemos seguir viéndonos? Eso creo. No, se acabó. No te preocupes por eso. Eso creo. Pues sí, habrá que buscar otra forma, otro juego o en la vida real en algún sitio. No sé, me molesta esto. Me gustaba este lugar. Maya parece un poco más contenta. No, hay que dejar de perder el tiempo. Maya no se va por las buenas. Voy a hacerles picadillo. ¿Qué estás maquinando, Maya? Tú no te preocupes, Tatsu. No haré nada peligroso. Maya parece un poco más contenta. Está muy loca. Voy a enviarles al historial de conversaciones que hemos tenido aquí. ¿What? Si son conscientes de que el juego es tan importante para nosotros, igual se lo piensan. Esa palabra es muy difícil de leer. Aunque podría ser un chico de mediana edad o una cría de 12 años, eso no importa. Si te soy sincera, espero que seas un chico muy guapo. No te preocupes, Maya te protegerá. Siempre seremos compañeros, ¿ok? Se nota que Maya se preocupa por mí y que está loca. Tengo la sensación de que estamos estrechando lazos. Oh, man. Subida de rango, nivel 9, solo un rango más, solo un nivel más con Maya y logramos el nivel 10. Estamos muy cerca de terminar este vínculo. ¡Yeah! De acuerdo, voy a escribir mi correo con el historial de nuestras conversaciones. No te metas con Maya y sus amigotes, que te acabarás arrepintiendo. ¡Mua! Sí, está loca. Para la próxima celebremos nuestra victoria, ¿ok? Adiós. La jugadora Maya se ha desconectado. He decidido desconectarme también. Man, eso está muy loco. Quiere que nos veamos en persona en la vida real y ahí vamos a desenmascararla. Ver cuál profesora del colegio es en realidad. Akihiko, que por cierto se ve muy bien con esa bufanda. Ah, eres tú. Ah, perdona. Estaba en mis cosas. ¿Qué me diría Shinji si volviéramos a vernos? ¿Qué diría? ¿Te da miedo la muerte? ¿La muerte? Cuando reflexiono acerca de mi propia muerte, me cuesta asimilar que vaya a ocurrir. Patético, ¿verdad? Sobre todo teniendo en cuenta que he tenido que lidiar con la de otras personas. Sí, eso es curioso, eso pasa, lo entiendo. Es algo muy curioso. Amigo Akihiko, no consigo calmarme. Miércoles, ¿qué podemos hacer? Necesito casi que venga alguien y nos diga exactamente. Solo tienen que subir Tártaro, solo tienen que subir al piso 300 de Tártaro. Ryoji dice, Junpei, Ryoji se ha esfumado, sin más. Suelta todo eso de que el mundo se acaba y que tenemos que tomar una decisión antes de Nochevieja y desaparece. ¡Qué demonios, amigo! No tenía gracia. Está llorando. No ha sido fácil para Junpei. Ha perdido a su novia, ha perdido a su amigo y aún no está en el equipo principal. Necesito subirlo de nivel. Oh, man. Podemos acariciar al perro. Es una opción. Un segundo. Disculpen, muchachos. Tenía que aclarar un poco mi garganta. Salgamos de la residencia. Y honestamente es complejo porque ahora en este caso que ya tenemos el intelecto a nivel 100, a nivel 6, el encanto a nivel 6 y el coraje a nivel 6, hay pocas actividades que podamos hacer en la noche, con la excepción de
seleccionar a nuestra persona favorita, en este caso Arcángel, es súper cool. Y podemos en este caso ir al Game Parade, pero miren aquí, miren la cámara, mucha más gente perdida. Aquí están estos estudiantes tirados en el piso con una cara como derrotada. Aquí también, acá también. Oh, hombre con apatía. Soy un hombre con apatía. Ahí hasta los subtítulos lo dicen. Se está poniendo peliaguda la cosa, sí. Aquí también, alumno con apatía. Aquí, wow, mucho más gente. Nunca había notado esto. O sea, había notado que había gente con apatía, pero ahora hay muchísimo más. Como que mucho más. Oh, man. Por ahora, vamos en este caso a Game Parade. Tiene distintas máquinas recreativas. Game Parade. Debería pasar la noche jugando videojuegos. Es un excelente plan. Y más que tenemos esto. Podemos subir la fuerza, la agilidad o la magia. Vamos a subir, gracias al videojuego, la casa de la suerte de Edgar. La magia de la persona equipada aumentará, lo cual es muy útil. He probado el juego de adivinación, la casa de suerte de Edgar. Amo esta canción. Te hace ser testigo de la veracidad de la adivinación de Edgar. Doctor Edgar, disculpe. Mis sentidos se han agudizado. La magia de la persona equipada ha aumentado en 3. Va a hacer bastante daño, Arcángel. Tengo que, en este caso, que hacer eso de Game Parade, como acaban de ver, varias veces durante lo que queda de, en este caso, de la aventura. Dice Yukari, buenas. Las cosas se han desmadrado últimamente. ¿Ah? Nadie está de humor para hablar. No te desanimes. Yeah. Sí, supongo que no nos queda otra. Además, debemos hincar los codos para el instituto. Hincar los codos, creo que es como que mantenerse firme, tal vez. Tal vez esa sea la expresión. Nos encontramos en la mañana con la profesora Oniushi. Ya estamos en diciembre. Ya casi han terminado el año. No dejemos que la pereza arruine nuestro último mes del año juntos. Cierto, los exámenes empiezan el lunes, aunque hace nada que hicimos otros. El material del examen empieza en la página 160 e incluirá hasta lo que veamos en la lección de hoy. A ver, repasamos la definición de alotropía. La alotropía es la propiedad de que algunos elementos de tener dos o más formas químicamente idénticas, pero físicamente distintas. ¿Tiene sentido? Pues bien, la alotropía es más común de lo que creen, como el oxígeno, por ejemplo. Veamos, a ver si tú sabes de lo que estoy hablando. Lobos siempre nos preguntan. ¿Cómo se llama la capa estratosférica de moléculas compuestas por 3 átomos de oxígeno? Las opciones son la capa de ozono, la ionosfera, la homosfera. Estoy entre la homosfera o la capa de ozono, pero usemos el internet. La capa de ozono. Excelente. La capa de ozono, profesora. Eso es correcto. Muy bien. Seguro que estás bien para el examen. La molécula de oxígeno es indispensable para la humanidad, pero el alótropo del ozono es vital para la forma de vida terrestre. Saben que la capa de ozono absorbe la radiación ultravioleta dañina, ¿verdad? Muy útil la capa de ozono, ¿verdad? Por desgracia, debido a la destrucción del medio ambiente, cada vez hay menos ozono que nos proteja. Puede que yo no necesite preocuparme por ello, pero ustedes sí, porque son el futuro, la juventud. Entonces van a sufrir de esas cosas, dice la profesora. Tenemos que ser más respetuosos con el medio ambiente por el bien de la vida de este planeta.
He respondido correctamente. Los demás en la clase me miran con respeto. Pero, ahí está. Perfecto todos los rangos. Encanto, coraje, intelecto. Oh, man, se ve muy bien. E incluso están como que pulsando. Qué loco, dando como que unos círculos azules. Después de clase. Las clases han terminado solo por hoy. Tenemos unos mensajes. Oh, creo que debemos ir a ver a la gente Kurosawa. Tengo algo para ti. Considera una compensación por el buen trabajo que haces a diario. Agente Kurosawa. Vayamos paso a paso. Oh, hoy no se encuentra ni Fuka ni Chihiro, que tenemos que terminar su historia. Y me gustaría hacer Hayase y otras cosas. Hola, Kenji. Vayamos a la entrada. Oh, ¿qué dice esta estudiante? Alumna esperando. Estoy esperando a mi novio. Vamos a estudiar juntos para los exámenes finales. Y adivina qué, en lugar de en la biblioteca, vamos a estudiar en su habitación. Pensando lo mejor, creo que voy a decirle que no puedo ir. Oh, man. ¿Por qué? Le arruinó. O sea, ese es el perfecto plan. Estudiar. Pero, miren esto. Los árboles, man, por completo se le quitaron todas las hojas. Esto se ve... El año empezó así con los pétalos rosados. Luego se pusieron, en este caso, marrones. Y ahora se cayeron. ¿Qué detalle? Me gusta hacer énfasis en ese detalle. Oh, man. Supuestamente hay alguien con quien pueda hablar en el instituto Gekkoukan. Qué raro. Puedo hablar con Mitsuru, técnicamente. Oh, man. Vayamos en este caso a vender las cosas que hicimos en Tártaro. Perdón, las cosas que ganamos en Tártaro. Oh, periodista talentosa. Escuchemos. He vuelto a ocurrir. El jefe me ha llamado atención para recabar información. Estaba investigando la relación entre el señor Kirillo y el profesor Ikutsuki. Y el jefe me ha pedido que lo deje. De hecho, va muy bien. Esa relación, de hecho, tiene mucho que ver con la apatía. Le he preguntado por qué y me ha soltado la típica chorrada de que no proteste. Este patrón es similar a los incidentes de el Gekkoukan, nuestro colegio. Detrás de todo esto hay algo más. Estoy segura. Wow, de hecho está muy cerca de la verdad. Veamos a vender y comprar en este caso armadura para varios personajes. Good to hear. Dice la gente Kurosawa. No quiero meterme donde no me llaman, pero sé que ha ocurrido algo. No le daré mucha vuelta. Son cosas que pasan. Be careful out there. De momento no puedo hacer más que por ustedes, pero no quiero que se presionen demasiado. Oh, man. What'd you bring? Nada que vender por ahora, pero hay una oferta, entonces vamos a comprar armaduras. Prices are a bit lower today. Take a look. if you have Todos a tenemos chance. armadura, es el equipo principal, pero, por ejemplo, Koromaru, Got some new things in stock. miren, tenía Check una it out defensa de if you got the 147 y ahora de 243. La necesita. That what you want? All right then. Correcto. Otra persona que sería buena en este caso sería Mitsuru. Take as long as you need. Sí. That what you want? Great. It's all yours. Y un arma también en este caso para un calzado. Tanto para... Oh, no le puedo comprar calzado a Koromaru. Tiene sentido. No usa zapatos. What'll it be? What are Sí you le looking puedo for? comprar a Mitsuru. That what you want? All right then. Y en este caso... creo que así estamos bien. You finished? Come back soon. Creo que después compraremos en este caso las armas.
Koromaru tiene una buena arma. Mitsuru tiene una buena arma. Por ahora todo bien. Oh, man. Para subir más rápido los vínculos, vamos a lo más cercano que tenemos a una iglesia, lo cual es un santuario japonés. El letrero dice, fortuna de relación, 100 yenes. ¿Debería pasar el día aquí y sacar una tira de la fortuna? Sí. Pensamos en este caso en Fuka, para así subir más rápido su relación. Y también tenemos que pensar en, eventualmente, en... Aquí está. Maya, juego en línea. Fuka. ¿Debería pensar en Fuka y sacar una tira de la fortuna? Sí. He sacado una tira de la fortuna. Espero fortalecer mi vínculo. Oigo un mensaje divino. Bendiciones al creyente. Gracias. De repente me siento más unido con Fuka. Siento que mi vínculo con Fuka se ha fortalecido. Tu suerte de hoy es... Según los hados, tendrás poca suerte. ¿What? No tendrás ni buena ni mala suerte con el dinero. Me he encontrado una moneda de 500 yenes en el bolsillo. Eso fue útil. Gasté 100, recuperé 500 y subimos más rápido, en este caso el vínculo de Fuka. Se está haciendo tarde. Debería volver a la residencia. 100%, sin duda. Ir a la iglesia, o en este caso el santuario, ayuda a traer buenas energías. Dice Fuka, casualidad, rezamos por ella. Ah, hola. Intentemos animarnos un poco, ¿sí? Buena idea. Oh, gracias. Lo siento, supongo que soy yo quien está más inquieta. Definitivamente sí están un poco inquietos, pero vamos a subir esas energías positivas, así se debemos seguir adelante. Y ahora con un nuevo vaso de agua estamos listos para subir esa energía positiva. Yukari, todos han estado dándole vueltas a la decisión de que tenemos que tomar. ¿Tú la has pensado? ¿Lo he intentado? Yeah. Sí, y yo. No es nada sencilla. Pero vamos a encontrar esa respuesta paso a paso. Mitsuru, Hello. debemos tomar una decisión muy peliaguda. ¿Alguna vez llegaste a imaginar que acabaríamos en semejante entuerto? Jamás de los jamases. Right. Estoy igual que tú. Pero esto es una realidad. Tendremos que decidir cómo proceder. Eso es cierto. Fuka, no es propio de mí decir esto, pero me alegro de que pronto sean los exámenes. Cuando estudio, no tengo que pensar en lo que los depara en el futuro. ¿Cuándo serán? Creo que es este martes o la semana que viene. Dice Ken Amada. La gente del instituto sigue con su vida como si no pasara nada. Creen que todo esto está como siempre. Debe ser estupendo. Así es ser feliz. Qué bella es la ignorancia, supongo. Qué loco, está desesperado. Ojalá no supiéramos que, según Ryoji, el mundo se acabará en 24 noches lunas. Wait, seriously? Junpei dice, vaya plan. Te voy a morir justo cuando empiezo a conocerme mejor. Puede que esto se refiera a Chidori cuando dijo que tenía miedo. Chidori, creo que ya lo entiendo. Akihiko, los planes se hacen con el fin de alcanzar un objetivo. Pero, si no existe un futuro, de nada sirve un plan de entrenamiento. Diablos, no sé qué hacer. Todos están en esa actitud. Pero, que eso no nos derribe. Yo estoy seguro que eventualmente va a venir el momento en el que alguien va a decir, hey, no importa eso, vamos a Tártaro, subamos todos los pisos que podamos antes de que venga Ryoji o Nyx o como se llamen, y así vamos a tener los niveles para enfrentarnos a lo que sea. Es lo que más quiero que digan.
o den un motivo. Tal vez en el piso número 300. Si vamos al piso número 300, está la respuesta. Pero ¿por qué en el 300? No sé, dice Fuka. Estamos en el Game Parade. Vamos a volver más fuerte a nuestro persona principal. En este caso va a subir su fuerza, lo cual hará que sus ataques físicos sean más fuertes. He probado el juego de lucha Puñetazos a Cascaporro, parece Street Fighter, ya en el canal. Chequé en el canal de juego de pelea de Street Fighter de Víctor Lobos. He acabado con incontables enemigos a puñetazos y he demostrado lo fuerte que soy. Me da risa esa descripción así haber ganado. La fuerza de la persona equipada ha aumentado en 3. Súper útil. Quiero así estrenar a Arcángel contra un verdadero oponente. Con más magia y más fuerza va a reventar lo que tenga delante. Oh, Dice Fuka, buenos días, Lobos. ¿Has tomado una decisión sobre... ya sabes? Está decidido. Ya veo, eres muy fuerte. Para ser sincera, yo estoy muy asustada. ¿Qué pensará el resto? Hasta Ken Amada parecía preocupado. Oh, man. Pero vamos a encontrar la respuesta, pero necesito que el videojuego lo diga, que la historia lo diga. Las clases han terminado por hoy. Man. Oh. Por ahora, en este caso, hay que subir la moral de todas las aventuras, de todos nuestros compañeros y de nuestros seres queridos. Muchachos, muchísimas gracias por acompañarme. De corazón, esta aventura continuará en la próxima parte. Vamos a descubrir cómo vencer esta encrucijada que nos ha puesto esta aventura, la historia, y como siempre con buena actitud. Tengan muchachos en este caso una muy buena noche o un muy buen día. Como estén, por favor cuídense y sigamos juntos. Cuídense muchachos. Hasta luego.